Les pedimos disculpas por convocarla a estas horas de un viernes, pero hay una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, hemos terminado hoy una propuesta de reforma fiscal, hemos ultimado los detalles que presentaremos en el registro del Parlamento ya cerrado el lunes a las 9 de la mañana, con la intención de que pueda ser tramitada junto con otras proposiciones, con la intención de que Navarra pueda tener una reforma fiscal que adecúe la fiscalidad navarra a su entorno, que sea progresista y que pueda incentivar la actividad económica. Por eso el propio título de la proposición de ley es una ley de reforma de la normativa fiscal y de incentivación de la economía. Nos parece que son necesarios cumplir dos objetivos. Uno, tratar bien a los ciudadanos y a las empresas navarras desde el punto de vista tributario y también que la fiscalidad sea efectiva para dinamizar la economía y que se pueda crear más empleo. Somos conscientes de que una reforma fiscal global tiene que ser abordada después de que los ciudadanos navarros y las ciudadanas navarras se manifiesten en las elecciones de mayo del 2015. Pero para cuando se configure el Parlamento y el Gobierno estaremos hablando de finales de junio. Quedan demasiados meses en la actual coyuntura económica para estar simplemente esperando a las elecciones. Por eso, repito, sin perjuicio de que los electores y las electoras en las elecciones decidan cuál es la política legislativa y la política del Gobierno, creemos que de forma coyuntural y parcial hay que abordar una serie de reformas que mejoren la tributación de la ciudadanía de Navarra y, repito, que puedan contribuir a la dinamización de la economía en estos 9 meses, 8 o 9 meses que quedan para que se renueven las instituciones forales. En ese sentido, ¿qué es lo que planteamos? Les hemos entregado el texto de la proposición de ley. A efectos, si me permiten la sugerencia de resumen, en la página 3 y 4 aparecen las principales modificaciones. Partimos de una circunstancia para nosotros muy importante. El PSOE a nivel general está elaborando esa propuesta de cambio radical de la fiscalidad. Creemos que hay que aprovechar este tiempo político útil y social que queda hasta las elecciones y en ese sentido pensamos que hay que modificar parcialmente 3 leyes. La del IRPF, 3 leyes navarras, 3 leyes forales. La de IRPF, la de patrimonio y la de sociedades, con esos objetivos que les he indicado con anterioridad. En el tema del IRPF, ¿qué es lo que proponemos? 2 cosas. Bajar los impuestos a las rentas bajas y medias en un doble sentido. Primero, repito, rentas bajas y medias. Recuperar la tarifa del IRPF del año 2011, que también tuvo la aprobación del Partido Socialista, entonces en la oposición, antes del Gobierno de coalición. Y, en segundo lugar, deflactar la tarifa en un 3% para las rentas medias y bajas. Esto supone una doble rebaja, superior, sin lugar a duda, a la que para los trabajadores navarros y para las trabajadoras navarras contemplaba la rechazada reforma de UPN, dejando las rentas más altas en niveles no como en el 2011, sino peores que en el 2011, aunque también tendrían una rebaja, pero sin deflactación. Creemos que esa es una rebaja progresista y positiva para la gente que está en la situación central de la sociedad navarra, que son las rentas bajas, que son los trabajadores, las rentas bajas medias, medias, incluso medias altas. En definitiva, para las clases bajas y para las clases medias. Y ahí aparece la nueva tarifa con los correspondientes porcentajes en ese sentido. La deflactación, insistimos, no estaba contemplada en la reducción propuesta por UPN, que ni era progresista ni era objetiva. Adaptamos también las tributaciones de las rentas de capital a nuestro entorno, a las haciendas vascas y al régimen común. Pero lo hacemos especialmente para los pequeños ahorradores con un tipo impositivo menor. Asimismo,
se establece para las rentas más bajas un sistema de tal manera que quienes perciban menos de 12.000 euros al año, aunque tengan la obligación de declarar, en la práctica no paguen nada. Estamos pensando, lógicamente, en los mileuristas y en los que no llegan a los 1.000 euros, si hablamos de 12.000 euros al año. Que declarar, tengan que declarar, pero por el sistema de la disminución de los mínimos de deducción por el trabajo, en la práctica no paguen nada. Y respecto a las rentas más altas, lo que hacemos es fijar el tipo máximo en el 48%, la propuesta de UPN era del 46%, el tipo máximo nacional es del 46% y en el País Vasco es del 49%. Asimismo, lo que hacemos es subir los mínimos vitales en un 5% los personales y en un 10% los familiares. Creemos que esta, no siendo la reforma profunda que necesita el IRPF, lo humaniza más, lo hace más progresivo, lo hace más ventajoso para las rentas bajas y medias, para las clases bajas y para las clases medias, y nos permite mantener un nivel interesante y objetivo de competitividad con nuestro entorno, tanto la Hacienda del Estado para el resto de España como con las haciendas vascas. En el tema del impuesto de patrimonio, lo que hacemos es mantener el impuesto del patrimonio, básicamente porque hay un debate a nivel nacional y a nivel europeo en el sentido que nosotros somos partidarios de que se convierta en un impuesto de grandes fortunas y que sea complementario del impuesto de la renta, evitando la doble imposición, pero lo que hacemos es, en esa adaptación al entorno, es elevar el mínimo exento a 800.000 euros, de los actuales 275 o 300.000. Esto en la práctica supone igualarlo a los territorios históricos de Vizcaya y de Álava. No podemos competir con Madrid, que no hay impuesto de patrimonio, ni con La Rioja si lo quita. Pero nos parece que nos sitúa en un entorno, en ese sentido, muy interesante. Tanto en renta como en patrimonio, en IRPF como en patrimonio, lo que también metemos es la exención, convertir la exención en los supuestos de sucesiones de empresas familiares de la actual deducción. Esto supone asumir propuestas que nos han hecho, entre otros, pero en este caso la Asociación de Empresas Familiares de Navarra, porque garantizaría la sucesión de parte de nuestro tejido industrial y de servicios en detrimento de la venta a terceros. Decía, en patrimonio mínimo exento en 800.000 y adaptar la tarifa en una rebaja de aproximadamente el 20% de la tarifa actual. Las dos cosas son tan importantes, tanto elevar el mínimo exento a 800.000 como disminuir la tarifa en torno al 20% de la actual tributación. Creemos que de esta manera cumplimos dos objetivos. Uno, mantener el impuesto de patrimonio por su posible conversión en el futuro en un impuesto de grandes fortunas, pero al mismo tiempo adaptarlo a lo que es la realidad de nuestro entorno. Y finalmente, en relación con el impuesto de sociedades, lo que proponemos es un paquete de medidas de apoyo a la innovación, a las patentes, a la creación de empleo, a los nichos de nueva actividad, como es, por ejemplo, el fomento de la industria cinematográfica, como en lo que es la necesidad de realizar una rebaja moderada y diferenciada de los tipos que fomenten la actividad económica, de tal manera que el tipo general, estoy en la página 4, que el tipo general bajase en 2 años del 30 al 27 y del 27 al 24, recordando que en el Estado es del 25 y que la propuesta de UPN era del 20, el tipo para las medianas empresas que pase del 28 al 26 y del 26 al 24, y el tipo de las pymes, que son las que tienen una facturación menor de 1 millón, se propone el 19, y el de las cooperativas, que también se baja en consecuencia de todo lo anterior, en un 23%. Manteniendo, eso sí, y esto es relevante, las deducciones que han sido más útiles para captar inversión foránea o para mantener el actual tejido productivo en la comunidad, como son las de amortización acelerada, las de inversiones, las de empleo, suprimiéndose el resto, como ahí indicamos, y estableciendo un tipo mínimo efectivo
en cualquier caso del 10% o del 7% si se crea empleo, es decir, después de las deducciones que se mantienen, que son las menos, pero son las más relevantes y las más útiles, que la mayoría de ellas desaparecían en otras propuestas de reforma, siempre que ese tipo, lógicamente, no afecte a bases negativas a compensar de años anteriores, a la deducción de I+D o inversiones en el inicio de actividad. Reiterar que, en todo caso, esta es una propuesta que avanza en la línea de lo que tiene que ser en el futuro esa reforma global del conjunto de España, que permite mantener la competitividad fiscal de Navarra y que otorga tanto a los contribuyentes personas físicas como a las empresas una serie de facilidades que, de no articularse ninguna reforma, lógicamente no se podrían beneficiar de las mismas. Y una cosa más que insisto, es una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que acaba de ratificar la Ejecutiva Regional, que en todo caso está abierta al consenso con el resto de los grupos parlamentarios. Previsiblemente, esta cuestión se verá en el pleno del 27 de noviembre y sería definitivamente aprobada en el pleno del 11 de diciembre. Y nada más, las preguntas que me quiero hacer. Tal vez decirles una cuestión, ¿no?, que me han comentado ahora algunos compañeros, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia respecto de lo que se van a ahorrar los contribuyentes con la propuesta de UPN que fue rechazada y con la actual? Bien, nosotros no tenemos el calculador, el ordenador de Hacienda, para decirlo con absoluta certeza, y sería por nuestra parte una temeridad. Pero en cualquier caso, los ejemplos hipotéticos y teóricos que se dieron por parte del Gobierno de Navarra se veían incrementados considerablemente para las rentas bajas y medias. De forma considerable, porque, insisto, son dos rebajas para las rentas bajas y medias. La de la deflactación de la tarifa, que es un 3%, más volver para las rentas bajas y medias a la tarifa del año 2011. Pero bueno, casi las preguntas que me quieren hacer. En todo caso, creemos que, como ven ustedes, hay dos introducciones a la proposición de ley. La motivación, que no formaría parte del texto de la ley, y la exposición de motivos, que ya formaría parte de lo que es el cuerpo legislativo. Creemos que la motivación es suficientemente ilustrativa y descriptiva de qué es lo que se pretende al respecto. En esta tabla está ya la tarifa deflactada en la que viene la proposición de ley. Sí, sí. Quedaría así, ¿no? Como está aquí en la... Sí, efectivamente, quedaría así, pero una cuestión que voy a comprobar, está esto todavía recién salido del horno. Sí, efectivamente, estaría ya deflactada, sí. Sí, que la deflactación es en la base. Sí, por eso no sabía si estaba ahí. Sí. Yo quisiera preguntar el coste de esta reforma fiscal, tanto en IRPF como en sociedades, como en patrimonio. ¿Cuánto estima el Partido Socialista que costaría en cada uno de ellos? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir, como he dicho antes también respecto de estos ejemplos que se pusieron, ¿no?, hace unas semanas, hace falta utilizar, cosa que ni podemos ni pretendemos, las simulaciones del ordenador central, vamos a verlo así, de la Hacienda Tributaria, pero nosotros estimamos con prudencia que tendría un coste de entre el 45 y el 50%, entre el 45 y el 55% de los 71 millones previstos por la reforma rechazada de UPN. Bueno, 45, 55 de 71, ahí creemos que no es ni menos ni es más. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Claro, nosotros no tenemos, es imposible, nadie los tiene más que la agencia tributaria, pero vamos, no sé, no he hecho la cuenta, pero los parámetros objetivos nos dicen que entre un 45 y un 55%, ni menos ni más de esos 71 millones. Bueno, lo podemos hacer ahora, pero creo que ustedes también, ¿no?, en ese sentido. Creemos también, en todo caso, que las medidas del impuesto de sociedades especialmente, eso me faltaba y es importante, pueden generar con mayor seguridad un retorno económico frente a las propuestas del Gobierno, porque las propuestas del Gobierno en materia de sociedades
que prácticamente hacía desaparecer las deducciones más útiles que han funcionado en los últimos años, lo que iban a hacer es no generar un retorno. En este caso, se mantienen algunas muy importantes. El criterio ha sido las más útiles, y se ha incluido solo una más, que es la de la industria cinematográfica, que esa propuesta, además del sector, bueno, lógicamente hemos estado con mucha gente, creemos que eso también puede generar una incorporación, unos ingresos importantes. Por cierto, en realidad el coste es cero. Si no viene nadie, no sé, a hacer una película, no gastamos nada, ¿eh? O sea, por lo tanto, ahí es a lo que venga en ese sentido. Pero creemos que con la configuración del impuesto de sociedades el retorno puede ser bastante más fácil, porque en realidad, más allá del tipo, en realidad las empresas no se mueven tanto porque el tipo sea el 19 en las pymes o el 24, que es como quedaría al final, por el 25 de España o el 20 de Navarra, sino fundamentalmente por lo que son las deducciones en ese sentido. Y una cosa más que creo que él ha dicho, pero por si acaso, bueno, creemos que este es un conjunto, el de la reforma de los 3 impuestos, coherente en sí mismo, es un conjunto, ¿no? Y ahora se puede decir muy sencillamente, bueno, ¿y por qué no elevamos más la deducción personal o familiar, en vez del 5 el 10, que sea el 12 y tal? Hombre, se ha tratado de garantizar 2 cosas. La suficiencia recaudatoria, porque si no tampoco hacemos nada en ese sentido, y una mayor equidad, progresividad y redistribución con el conjunto de los ingresos. Es decir, es muy fácil poner cualquier medida, pero hay que ser conscientes, aunque sea por una aproximación bastante rigurosa, al coste recaudatorio que permita, manteniendo la suficiencia recaudatoria, mantener los niveles del estado del bienestar social, porque si no, no tendremos seguridad de poder mantenerlo, ¿no? Creemos que con esta reforma se mantiene el estado del bienestar social, se incentiva la economía y se consigue, en definitiva, que los ciudadanos y las empresas navarras estén, en unas ocasiones, en similitud de circunstancias que el resto de los ciudadanos del Estado, y en todos, o en casi todos, que no estén en peor circunstancia que el resto de ciudadanos y empresas del territorio común. Llama la atención porque viene citado 2 veces en una comunidad que no es precisamente famosa por su cine, que hay deducciones por nuevos nichos de actividad, industria cinematográfica, las deducciones que decía ahora. ¿Por qué hablan tanto del cine el Partido Socialista en su propuesta? No, es solo una cosa, ciertamente, la del cine, es un ejemplo de nuevos nichos de actividad. Esto está abierto al consenso, si hay más nosotros no tenemos ningún inconveniente en ponerlo, pero ha sido una petición de diferente gente que hemos testado si realmente es así o no, pero lo cierto es que es una actividad, la verdad es que suena un poco es curioso, ¿no?, poner ese ejemplo, pero es un ejemplo constatado donde, sin invertir absolutamente nada, en el caso de que se realizasen determinadas producciones o actuaciones, habría un retorno muy considerable. O sea, no hay que invertir para eso, simplemente si vienen, tienen una serie de deducciones. Lo que no es deducción nos lo quedamos nosotros. Y como Navarra, evidentemente, es muy plural desde el punto de vista geográfico y social, pues creemos que es un buen lugar al respecto, ¿no? Esto solamente lo podemos hacer nosotros y con dificultades las haciendas forales. El resto de España no lo ha hecho, Montoro no ha entrado ahí, por lo tanto no quiero poner ejemplos televisivos de ningún tipo. A ver, esta no es una cuestión que nos vaya a poner en una situación prevalente a nivel fiscal en el conjunto europeo, pero es una cuestión pequeña, pero que de alguna forma demuestra también que con cuestiones pequeñas, haciéndoles casos, pues se puede hacer cosas importantes a futuro, ¿no? Es el sector servicios, es el sector cultural, pero, insisto, ha sido básicamente desde una perspectiva fiscal de no dejar desaprovechar una oportunidad que creemos que en estos momentos está teniendo un auge considerable. Es mucho más importante todo lo demás, eso desde luego. Es decir, de alguna forma hemos querido ejemplificar con eso. Y como la propuesta está abierta al consenso, bueno, creemos que hay también más cosas, ¿no? Somos conscientes de que es necesario el consenso con otros grupos, en fin, hace falta 26 parlamentarios para que esto se apruebe, por lo tanto nos ha parecido que era mejor hacer un esquema sencillo, humilde, progresista en su vocación, claramente, pero, repito, abierta al consenso. Es decir, podríamos haber hecho otra propuesta. En fin, lo que queremos es que se apruebe, ¿no?, esta propuesta con las modificaciones que fueran oportunas. Pero creemos sinceramente también, de verdad, y no es ningún ejercicio de chulería,
que nada de lo que ponemos es negativo para nadie y es positivo para el estado del bienestar, el crecimiento económico y también, repito, para que ciudadanos y empresas navarras no estén en peores condiciones que el resto de España. Es más, me atrevería a decir, porque lo hemos visto desde una perspectiva jurídica en primer lugar, claro, política también, económica y también sociológica, que, sin perjuicio de las mejoras que se pueden introducir en la tramitación parlamentaria, esta es una proposición de ley que puede tener de una u de otra manera un respaldo muy mayoritario en el seno de la sociedad navarra. No me atreveré, y menos yo que no soy sociólogo, a decir el porcentaje, pero estamos hablando de una supermayoría cualificada que puede coincidir en este esquema sencillo pero importante y de futuro, aunque lógicamente todos tendremos algunas cuestiones que nos gustaría que estuviesen y tal vez no están, pero eso lo tenemos que dejar para el debate parlamentario. La vocación, en todo caso, es de consenso, no es de que sea solo esto, pero lógicamente también lo que pedimos es que se entienda que lo fundamental que quiere el Partido Socialista está puesto aquí. Muy bien, pues lo dejamos así y, en todo caso, como tendremos ocasión estas semanas de seguir hablando de esto, muy bien, muchas gracias.